Fíjense que ya habíamos platicado con Marco Villa hace unos días, el miércoles, justamente estábamos hablando sobre parte de lo que es la Semana Santa y nos quedamos con ganas, Marco, y ya sabes que el público también siempre pues le gusta la manera en la que tú abordas los temas. Y en este caso es, sí, claro, ¿qué sucedía? ¿No? Conocemos la historia de Poncio Pilatos y Herodes, porque todo está dentro del contexto de la pasión de Cristo, la muerte de Cristo. Pero ¿qué pasaba? O sea, ¿cómo funcionaba en aquel entonces un imperio romano? Sí, claro. Bueno, a todo esto le llamamos los historiadores historiografía, que es todo este entorno, este contexto que envuelve a un hecho. Y ahí es importantísimo mencionar al Imperio Romano, que estaba viviendo en ese momento una etapa transitoria crucial que marcaría, algo, bueno, que marcó en ese momento y marcaría durante siglos a la humanidad, ¿no? Entonces, estamos hablando que para cuando ocurre lo de Cristo, que, bueno, la muerte específicamente era el año 34, documentado por algunos como 34, otros dicen que el 33, pero Dice que era finalmente... 33, pero ya estaba cursando con el 34, porque es después de Cristo, después del nacimiento. Exactamente, sí, exacto, hay un año cero, ¿no? Entonces, pero en ese momento el Imperio Romano llevaba aproximadamente medio siglo que había sido ya, se había autoimpuesto este mote de Imperio Romano con un gobierno autocrático, es decir, centrado en una sola figura, que era la del emperador. De hecho, cuando la época de Cristo, apenas era el segundo emperador, era Tiberio Julio César, se llamó en ese momento. Él venía o descendía también de otro emperador muy famoso o muy conocido, que se llama Augusto, ¿no? Entonces, el Imperio Romano, más o menos para que en las mentes el público pueda visualizarlo, Roma, por supuesto, era la parte principal, esta bota italiana, y ahí está el mar Mediterráneo. Entonces el Imperio Romano era prácticamente un círculo territorial extenso, en algunas partes más ancho que en otras, a ese mar Mediterráneo. O sea, llegó a tocar en alguna época Inglaterra, España, Francia, Portugal. O sea, inmenso, todo el norte de África, O sea, pero era un imperio autocrático, pero muy, muy poderoso y grande. Sí, exacto. Entonces, de hecho, y la sociedad pero en esta misma época de transición, vivía una época de cierto modo pacífica. Evidentemente tenía que asentarse todavía porque justo una transición es así, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier país o en cualquier estado. Y en ese momento la sociedad estaba viviendo una especie de bonanza, miraba al futuro en el sentido de que en ese momento se estaba dando mucho lugar y mucho peso al crecimiento social a través de las instituciones. O sea, digamos que, por ejemplo, los esclavos y las mujeres en esa época tenían más oportunidades. No le podemos llamar nacionalismo todavía, pero había una cierta... como cercanía con ese nuevo gobierno, o sea, como todo lo que estaba pasando. Identificados, Identificado. bien, en desarrollo. Hay momentos en cada pueblo que esto llega a suceder, ¿no? Esa es la palabra, identificado. Entonces, por esa razón es que, si bien era un pueblo que estaba, como ya lo habíamos mencionado, que estaba también pasando unas épocas difíciles en el sentido de ser un pueblo oprimido, pues era justo por este gobierno autocrático, porque digamos que, bueno, las dictaduras, por ejemplo, derivan de esta forma de gobierno, entonces más o menos para que podamos imaginarlo, pues era muy vertical, ¿no? O sea, había una verticalidad muy marcada y castigos muy duros. Claro, justo eso te quería preguntar, pero nos vamos a ir a un corte. Claro. Regresando, hablamos sobre la manera en la que vivían, porque lo que nos va narrando, por ejemplo, los libros y la historia y las películas y demás, bueno, sí ves una opulencia total, pero sí ves un poder pues totalmente de un lado solamente, y ves también pues a las demás personas sometidas o bajadas, que no es pues lo ideal, ¿no? En un gobierno. Entonces vamos a un corte y estamos justamente revisando qué pasaba en el Imperio Romano, qué pasaba en la época en la que Cristo muere, justamente en el año 34 después de Cristo. No se vaya porque se muere.
Estás viendo Porque Soy Mujer. Pues ya regresamos y bueno, estamos hablando con Marco sobre lo que sucedía, Marco Villa, estamos hablando sobre lo que sucedía en el entorno a este evento, a esta muerte, a esta crucifixión de Cristo. Y bueno, hablabas tú de que había como una vía de desarrollo en ese momento, sí, claro. o la gente así lo sentía. Pero a mí me impacta, por ejemplo, cuando las películas pues, de antes, ¿no? Que sale, por ejemplo, Salomé y sale el rey y demás, y todo el tiempo se la pasaban bailando en la corte y tal, y una fila interminable de esclavas. Ser esclavo era bueno, ¿no? Sí. En esa época, pues. Sí, pues, podemos como asimilarlo, interpretarlo bajo ciertas reservas. Okay. O sea, lo que pasaba es que alguien que nacía esclavo podía llegar a ser más rico que alguien que nacía libre. Yo me estoy refiriendo a esas esclavas que iban y atendían a la reina y también están con las así las muestran, ¿no? Eso es lo que claro. Sí. Evidentemente hay que ver, por ejemplo, qué era ser esclavo o qué era ser libre en ese momento, claro. ¿No? Por supuesto, había personas, los esclavos, que como tal cual los imaginamos, que desde que nacían estaban destinados a tener ciertos trabajos. Pero justo ese desarrollo institucional de ese periodo, de ese alto imperio romano o de ese temprano imperio romano, en esta época que específicamente arranca unos 50 años más o menos antes de la muerte de Cristo, es que a través de toda esta nueva forma de organización social, eran asociaciones, y de toda esta romanidad que sentían ellos tan marcada en varios lados, no digo en todos, porque al ser un territorio tan extenso, había un crisol muy importante de culturas. Entonces unos tenían más privilegios que otros, por supuesto. O sea, no había clases como la clase media, alta. No. ¿Eran asociaciones? Bueno, no, eran grupos, asociaciones, hermandades, las mismas instituciones, y todos ellos respondían a intereses diversos. En cuanto a las clases sociales, o lo que llamamos clases sociales, en ese momento no eran consideradas como tales, pero sí había una jerarquía compleja, grande, importante, y entre más arriba se estuviera, los privilegios se ensanchaban, que es lo que pasaba con Poncio Pilatos, por ejemplo. Una persona que era él una especie de regente, una autoridad de una provincia de Judea, y bueno, él tenía un poder importante sobre las decisiones. En él recae el tema de la crucifixión. Exactamente. Y bueno, antes de esto, cuando empieza esta persecución de los niños, ¿no? Porque el rey Herodes ya sabía que había nacido quien iba a ser el rey del mundo y demás, le empieza a perseguir. ¿Ahí qué pasa? O sea, había emperadores, pero luego eran reyes, o sea, porque... Pues, si me estás hablando del emperador, está en esa misma época. Sí, claro. Por ejemplo, el emperador era ese representante autócrata. Y ya después venían en las diversas provincias, había reyes, estaba el que tú mencionas, Herodes, estaba otro tipo de gobierno, que era el de Poncio Pilatos, que era un gobernador de una provincia, ¿no? Un regente. Aquí tuvimos regente en México, regentes. Era una figura en el escalafón menor, pero con privilegios. Con mucho poder. Digo, aquí lo vivimos también en alguna época con los virreyes y los reyes, sí, y demás. claro. O sea, había un rey y los virreyes. Exacto, y como lo mencionabas, ¿no? O sea, como lo vemos en nuestros referentes son las películas. Sí. Y ahí los vemos también ataviados con túnicas, con coronas de laureles, los vemos en el caso de los emperadores, con armaduras también, ¿no? Entonces, así se distinguían también ellos, ¿no? O sea, con lo que habían hecho en los años previos, y también eso les iba confiriendo cierta autoridad y cierto dominio, y ellos también tenían la capacidad de controlar y de expandir su propia región, ¿no? Que es lo que pasaba también después, lo que llevó a pugnas entre los mismos gobernadores al interior del Imperio Romano, ya mucho tiempo después. En la época de Cristo, Poncio Pilatos, que es el que decide llevarlo a él a la cruz, entender también que la crucifixión era un delito.
y un delito importante, ¿no? Pero sí era algo destinado a los peores delincuentes. Sí, de hecho, asesinos. En el Código Romano está estipulada como una muerte lenta y dolorosa, en las que se castigaba, por supuesto, el delito, pero también a la persona. O sea, el cuerpo, el culto al cuerpo también era una cuestión importante y era degradarlo al máximo, ¿no? O sea, y además porque perdían este privilegio de poder ser sepultados, o no sé cómo se diga, sepultados, o sea, tenían que quedar ahí. Sí, de Jesús se consigue un permiso para que él pueda ser bajado de la cruz y pueda ser embalsamado y depositado en un... Sí, por su misma condición. De hecho, yo creo que todos hemos visto que sobre su cabeza había un letrero que dice INRI. Ahí nos quedamos, a cortar. Regresamos rápido porque soy mujer, estamos hablando sobre lo que sucedía en el Imperio Romano en la época en que fue crucificado Cristo. Ya estamos de regreso porque soy mujer, estamos hablando con Marco Villa, editor y historiador de la revista Relatos e Historias, y entonces resulta que nos habíamos quedado con esta parte de lo que iba sucediendo en el entorno, en esta época, y te quedaste justito en la parte de INRI. Sí, ahí eso era exactamente, bueno, la crucifixión de los romanos, y hay muchas obras pictóricas que así lo demuestran. La cruz estaba dispuesta, no como la de Cristo en vertical y horizontal, sino ambos travesaños en diagonal. Porque los ponen como que abiertos de piernas y demás, exactamente, ¿no? Y con él fue diferente, se hizo esta excepción y arriba se le puso INRI, que era el delito por el que se le estaba acusando. ¿Qué significaba INRI? Bueno, el español es Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y eso en automático, por todo lo que venimos contando de la romanización, de la romanidad, de este sentimiento, de esta identidad, de este privilegio. O sea, era un blasfemo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir que tú eres el rey si tenemos a nuestro rey? Exacto, era una traición específicamente, y eso es lo que se pone en la cruz, y eso es lo que significa INRI. Poncio Pilatos es esta persona que dispone que esté esa leyenda, para que la gente sepa cuál es el delito que estaba cometiendo. La crucifixión era, como ya lo mencionábamos, un delito dado o imputado a los criminales de más baja ralea. Entonces, en ese sentido es que así fue el tratado. Y eso que hablábamos también en algún momento, y que también todos sabemos de cómo cuando llega Cristo hay como todo un algarabía por su presencia, que llega en burrito, etcétera, y después se vuelca todo contra él, ¿no? Pasa del blanco al negro, pero y eso, terrible. Exacto, y eso nos habla de la influencia del gobierno sobre su gente, ¿no? Particularmente es eso, era un gobierno que en ese momento en varias partes del imperio les procuraba balnearios, anfiteatros, diversiones de muchos tipos, les procuraba también el tema de las instituciones, que es muy importante. Un gobierno donde había mucho circo, maroma y teatro, ¿no? Bueno, pues estaban los el Coliseo y demás, donde eran todas estas guerras, y sí, era tremendo. Pero además, sí creo que era una época en la que iba una decadencia, o iba avanzando una decadencia tremenda del ser humano, o sea, sus bacanales, sus orgías, las vomitivas que tenían. Sí. O sea, bueno, de hecho, esos. Exacto, esa imagen que tú describes es la que ya después, con la instauración del cristianismo, ya muchos años después de que pasó lo de Cristo, como 3 siglos, tal vez un poco más, es cuando esa imagen de la que tú mencionas da pie, a los pecados capitales, que no venían en la Biblia, pero es justo esa confrontación, ese legado, esa herencia que deja Cristo en esa región. Ya después la postulación del cristianismo como una religión también identitaria, unificadora, y esta idea, este ocaso del Imperio Romano, en donde ya también había que referirse a eso y castigarlo.
Claro. O sea, ideológicamente hablando. Y es que ahí nos puede quedar mucho más claro por qué hubo tanta intolerancia, ¿no? Ante lo que él hacía, porque evidentemente estaba afectando intereses, porque estaba siendo totalmente disruptivo, como ya lo habíamos dicho en algún momento. Se nos acabó el tiempo. Llegamos al final del programa, pero yo le dejo con todo cariño un beso, un abrazo y un aplauso, porque soy mujer. Gracias, Marco. No, ¿de qué? Sé que hoy no hay